Bienvenidos, esto es el Español Digital, la verdad sin complejos, nuestro programa La Lupa. Yo soy Paco Vendala y ¿quién es? Pues José Piñero Maceiras. ¿Cómo estás, José? ¿Cómo andas? Buenos días, aquí estamos para seguir hablando de estas cosas que ocurrieron en la retaguardia republicana durante la Guerra Civil, 1966 y 1969. Sí, señor. Cosas que se han olvidado, no sé, o se han hecho olvidar, pero que hay que rescatarlas. Esa es nuestra labor, esa es tu labor, Pepe. Magnífica labor, además, y muy necesaria. El, el tiempo, el tiempo dará los resultados, que van a ser muy importantes cuando llegue el momento. ¿Dónde vamos hoy, José? Bueno, pues hoy seguimos al lado de Navarra y naturalmente pues le corresponde su turno a la comunidad autónoma, a la región de Aragón, ¿no? Muy Donde se bien. ocurrieron cosas horribles, cosas horribles. Efectivamente, pues adelante. Bueno, lo primero que tenemos que poner de manifiesto es que nos vamos a basar para hablar de todo ello en varios documentos que están en la y alguno que no está, ¿no? Y simplemente poner de manifiesto que, por ejemplo, vamos a comenzar a hablar de la provincia de Zaragoza. Como sabemos o como se sabe, la provincia de Zaragoza, al estallar la guerra civil, pues quedó dividido en dos partes, la controlada por las tropas nacionales y las controladas por las tropas republicanas, ¿no? Ajá. A pesar de todo, en la zona de Zaragoza se ha contabilizado, yo creo que los ejecutados, asesinados por los republicanos superan a 2.000 personas. Joder. La causa general hablaba de 1.050, pero posteriormente el general Zaval utiliza una forma estadística de 2.100 y pico, y Ya. naturalmente esto también más en correlación con la información del arzobispado de Zaragoza, donde se habla que en su dominio territorial episcopal fueron asesinadas, ejecutadas más de 3.000 personas. Qué barbaridad. Más de Madre 3.000 mía. personas. Lógicamente, la arzobispado de Zaragoza comprende la zona de Zaragoza, pero también parte de la de Teruel, ¿no? Ya. Por lo tanto, creemos que la información del general Zavala es muy acertada, en la cual se manifiesta o se deduce que son más de 2.000 personas las asesinadas o ejecutadas en Zaragoza. No solo fueron en la retaguardia, sino también en las líneas del frente de batalla fueron fusiladas muchos soldados republicanos porque pensaban que Ya. eran simpatizantes de los nacionales o incluso porque pertenecían a la CNT, también fueron liquidados por los comunistas a partir del año 37, ¿no? Pues, Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es, voy a leer lo que escribe en el libro yo, respecto a los antecedentes, porque tuvieron importancia en Aragón, sobre todo en Zaragoza, y yo pongo de manifiesto lo siguiente. Con la llegada de la República comenzaron a excitarse los ánimos políticos sociales en la región aragonesa. ajá. En noviembre de 1972, una huelga de azucareros en la localidad de Calatayud motivó la intervención de la fuerza pública, cruzándose varios disparos, resultando heridos varias personas. En abril de 1963, los dentistas decretaron la huelga revolucionaria y en diciembre los revolucionarios de Calatayud intentaron incendiar los templos y conventos de la ciudad, quemando el santuario de la patrona de la localidad. En junio de dicho año, los oradores y asistentes a un mitin tradicionalista celebrado en la ciudad de Zaragoza fueron apaleados y perseguidos por numerosos adversarios políticos y extremistas sin recibir protección policial alguna, denunciando el diputado tradicionalista de Salamanca, Lamení, declarar tales arbitrariedades en sede parlamentaria, pues resultaron docenas de heridos y hasta mujeres ultrajadas desde el punto de vista sexual, ¿eh? Claro. Esto viene reflejado en el diario de sesiones de del Congreso de los Diputados del 28 de junio de 1963, en el número 361, en la página 13.701 y siguiente. Es decir, Claro. ya comenzaron estas barbaridades en el lejano 1933. Pocos días después de haber ocurrido estas barbaridades y arbitrariedades en la ciudad de Zaragoza, los socialistas de la localidad zaragozana de Novallas, con ocasión de un acto que intervino el exministro Antonio Goicoechea, promovieron un motín y mataron a dos vecinos de ideología derechista. Y meses más tarde, en abril de 1964, explosión una bomba de gran tamaño en la plaza de Calatayud. Si bien en la ciudad de Zaragoza este tipo de desórdenes se repetían habitualmente, estallando artefactos explosivos en los edificios públicos y en las propiedades de significados derechistas, produciéndose además enfrentamientos y acosamientos violentos que provocaron siquiera algún derramamiento de sangre. Avanzado ya en 1966, las milicias socialistas se ejercitaban sin disimulo para el asalto revolucionario definitivo, dictándose diversas directivas terroristas que aparecían incluso en los periódicos para Joder. actuar en el momento oportuno con la mayor crueldad.
Esto lo pone de manifiesto el informe resumen del fiscal instructor de la causa penal de Zaragoza de 31 de diciembre de 1949 que analizaremos en profundidad seguidamente. Muy bien. Y se confeccionaron naturalmente listas negras encabezadas por personas religiosas y de orden, practicándose al limón saqueos en templos o domicilios particulares. Esto es un informe del arzobispado de Zaragoza que lo vamos a analizar en profundidad también, que es de 15 de octubre de 1940, ¿no? Ajá. Y después ya sabemos que en mayo de 1976 se produce naturalmente un congreso en Zaragoza de la CNT, además en la que se va a discutir la posibilidad de fusionarse con el sindicato de la UGT a propuesta de la UGT. Como sabemos, la UGT por aquel entonces era un sindicato soviético, parasoviético, porque estaba controlado por la ala de Caballero, y en esta ocasión los cenetistas dijeron que sí, que estaban dispuestos a unirse con OGT, pero siempre que tuvieran independencia política. Naturalmente esto no les gustó nada a los caballeristas porque implicaba que no quedarían sometidos a los designios de la Tercera Internacional. Claro. Se pone de manifiesto ocurre el levantamiento de 1966 y comienzan las ejecuciones y asesinatos horribles en la zona controlada por los republicanos. Para que nos ciñamos y tengamos una idea general de lo que pasó en todo Aragón, voy a leer un breve informe de la Fiscalía de 1943, de la Fiscalía de la Audiencia Territorial de Zaragoza, que es harto ilustrativo y dice así. Es muy, muy, muy duro, ¿eh? Adelante. Nada, no hay problema. Y aunque la falta, en contestación a su escrito de fecha 3 del actual, interesando la remisión a esta jefatura de los 3 o 4 hechos más destacados de esta causa general que pueden hacer conocer la realidad de lo ocurrido durante la dominación marxista, a vuestra excelencia tengo el honor de exponer 2 puntos. Aunque la falta de capitalidad de esta causa hace que no existan hechos destacados de carácter anormal dentro de la criminalidad marxista, merece señalarse que primeramente aparece la ocupación violenta de todo el territorio de Aragón que fue sometido al terror rojo por los elementos de la CNT y de la FAI de Cataluña, que apenas escudados en la Generalidad de Cataluña cometieron hasta 4.123 asesinatos en los pueblos sometidos de Aragón, rigiendo sus destinos tras un comité revolucionario titulado Consejo de Aragón, que al poco de tiempo de entrar en Caspe, los elementos rojos constituyeron bajo la presidencia del anarquista Escaso, que ya lo había sido del comité, siendo reemplazado después dicho organismo por el llamado Gobierno General de Aragón en agosto de 1967, llegando en su refinamiento y crueldad los distintos comités dependientes de Caspe hasta sacar a sus víctimas los ojos en vida, como hicieron con las víctimas de la Puebla de Valverde, o aplicarles corrientes eléctricas y enterrarlas vivas, como ejecutaron a los 46 del pueblo de Albalate del arzobispo, exterminando familias como las de Cirac y Cortés en Caspe, en que fusilaron, un momentito, a 9 de la primera y al padre y 5 hijos de la segunda. De Cirac estamos refiriendo a Cirac Estapañán, el erudito clérigo, que fue además, tuvo un cargo importante en el obispado de Cuenca. Ajá. Y naturalmente hizo un estudio muy importante de la represión y persecución que ocurrió también en Caspe, pero también de la que hizo en la provincia de Cuenca, que cuando llegaremos allí hablaremos en profundidad, ¿no? Pues le mataron a 9 hijos, a 9 hermanos, ¿eh? Qué barbaridad. Madre mía, exterminado una familia, vamos, familias enteras, que es lo que venimos demostrando, que se fueron a familias enteras según esas órdenes que empezaron a circular entre los elementos revolucionarios a partir de la primavera de 1966, que el señor Saugur dice que eran, y dice a la izquierda que eso era mentira, ¿no? Sí, casi, sí, más que... Pues que se lo pregunten a la familia de Cirac Estopañán, ¿no? Puestos a mentir... Pudiendo servir esto de índice de la actuación roja, que de un modo especial se ensañó con los sacerdotes y religiosos hasta el punto de no haber perdonado la vida ni a uno solo de todo el territorio que dominaron. Mataron a todos los sacerdotes párrocos del territorio que dominaron los rojos en Aragón, siendo en la zona de Barbastro algo terrorífico, que ya llegaremos. En Caspe asciende el número de víctimas de dominación roja a más de 132. Dice este informe del año 1943 de la Fiscalía de la Audiencia Territorial de Zaragoza.
En la ciudad de Barbastro, durante los primeros días de agosto y 21 de septiembre, fueron extraídos de la cárcel hasta un número de 245 presos, entre los que figuraron el ilustrísimo señor obispo de la diócesis, todos los sacerdotes, escolapios, misioneros del Corazón de María y seminaristas, el diputado de la Ceda, señor Moncasí, y el juez de primera instancia de instrucción, siendo a continuación asesinado. Tremendo, sí, es verdad. Barbastro fue No terrible, ¿eh? existe, no existe en todo el territorio de Aragón, dominado por los rojos, ni una iglesia que haya quedado por destruir o saquear, ni casa de personas pudiente o banco dentro o centro análogo que no haya sido desvalijado. Aún en 1968, cuando se trataba de dar una apariencia de legalidad a la actuación del gobierno rojo y de su ejército, cuando la ocupación de Teruel, las incautaciones de todo lo que representase un valor material o artístico fueron completas y su pérdida en su casi totalidad irremediable. Como índice de este último extremo, se acompañó una fotocopia de la incautación del tesoro de las catedrales de Teruel y Albarracín existentes en una caja fuerte del Banco de España. Esta causa general posee naturalmente detalles sobre los millares de asesinatos y demás hechos objeto de su investigación, teniendo fichados 9.404 individuos Qué como barbaridad. partícipes, Madre mía, madre mía. de estos demandas. Esto está firmado por el fiscal instructor delegado el 13 de agosto de 1943. Qué barbaridad. Es impresionante, No, ¿eh? es impresionante, esto es en 1943, Claro, pero, pero claro, aquí han pasado cosas más graves bueno, pero vamos a analizar lo que ya se sabía desde un principio referido a la provincia de Zaragoza, que fue publicado por un informe reservado, fue publicado y dado por un informe reservado de la Auditoría del Ejército de Ocupación sobre Zaragoza, que es del año 1938. Es muy claro, escueto, pero también conviene que se sepa, porque es la opinión del Ejército, que tenía una forma de actuar y de informar muy buena, muy escueta, pero muy efectiva. Lo que pasa es que no comprende todavía la totalidad de Zaragoza porque no se había completado las operaciones de claro, campaña, ¿no? claro. Y dice así, es escasísimo el porcentaje de municipios y agregados pertenecientes a esta provincia de los que se posee hasta ahora información, pues siendo el total de ellos de 305 tan solo se ha podido recoger de 8, siendo por tanto aproximadamente el porcentaje del 2%, debiendo tenerse en cuenta que muchos de los pueblos que integran la provincia de Zaragoza han gozado la fortuna de pertenecer siempre a la zona nacional y que otra parte de ellos hace ya varios meses que se encuentran liberados. El número enorme de asesinatos cometidos hace que este grupo de la delincuencia predomine sobre todos los demás de manera notable, siguiendo después el delito de detención ilegal de menor escala y los robos, saqueos, incendios, peticiones de dinero mediante coacción y colectivizaciones por este orden. Es decir, aquí acredita el informe militar, que es muy, muy importante, porque tú sabes que los militares actúan con un servicio de información muy, Claro, muy eficaz, sin que el duda. número de asesinatos fue enorme. Por lo tanto, ese número que maneja la causa general es limitado, es marginal. Son más Claro. de 2.000 personas ejecutadas en Zaragoza y asesinadas por los rojos, tal como puso de manifiesto el general Larrazábal, ¿no? Claro, claro, qué barbaridad. Bueno, pues sigamos. Podrían citarse como casos curiosos el asesinato cometido en el pueblo de Villar de los Navarros en la persona de un joven llamado Cortés, tan solo porque quebrantando mandatos arbitrarios recogió una pequeña cantidad de azafrán de la cosecha que tenía en sembrada. Se han dado casos de crímenes cometidos por los incontrolables, entre comillas, Sí, casi siempre procedentes de pueblos distintos a aquellos en los que se cometían, pero la mayoría de los asesinatos fueron ejecutados por las masas con consentimiento trágico de las llamadas autoridades que observaron una negligencia punible a no evitar los refrenos de ellas. Cabe señalar como inductor directo de todo lo ocurrido a los dirigentes de las agrupaciones CNT y FAI, que han sido los partidos o agrupaciones que además han predominado en la vida política y sindical de la provincia de Zaragoza. es La verdad. destrucción de templos, imágenes dedicadas al ejercicio de la religión católica se observan invariable en todos los pueblos. Hay que poner de manifiesto, hacer hincapié el bombardeo que recibió, el bombardeo que recibió la Basílica del Pilar el 3 de agosto de Sí, 1936. Le lanzaron unas bombas, qué barbaridad. para Madre mía. destruirlo. Y que no explotaron, y que la bomba se conservaba. Yo incluso creo, la vi en el año 77 en la Basílica, ¿no? En Sí, 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 1977. sí, sí. Esa Está bomba claro. no explotó y se tiró para explotar. Hay Claro, militares que lo saben, que vivían. Yo conozco personas
compañeros de la facultad que su padre fue militar, que estaba en la guerra en Zaragoza y que da fe de lo que ocurrió allí, ¿eh? O sea, fue Tremendo. un verdadero mm, caso anormal que no explotaran esas bombas que estaban dispuestas, para explotar en la basílica, estoy en la basílica. Y este ataque que se hace a la Basílica del Pilar, hay que relacionarlo también con el ataque que se hace también de la aviación republicana Sí, en, en, en el protectorado marroquí, ¿no? claro, 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 Exactamente. efectivamente, Que es lo mataron mismo. 15 personas, Sí, sí, exactamente. sí. O sea, esto no es una cosa, un caso fortuito, un caso que esto fueron primeramente para quitar o eliminar Sí, sí, yo qué sé, la devoción que existe en Zaragoza, los aragoneses, a la Virgen del Pilar, sí, sí, sí. y también para eliminar, de cierta manera, la cooperación de las masas árabes con los sublevados, con el ejército de Claro, África en 1926, en julio, claro, ¿no? claro, efectivamente, efectivamente. Ahí está la clave. Adelante. Bueno, ellos pensaban simplemente, porque como eran muy marxistas-leninistas, y aplicaban el sistema que existe en la Unión Soviética, había que eliminar los iconos con los Claro, cuales los adversarios podían combatir, ¿no? claro, Entonces, claro. si los adversarios podían combatir por la espiritualidad basados en la Virgen o en determinados santos, había que eliminar eso, Claro, como que claro, no existían, ¿no? claro, Entonces, por eso efectivamente. tiraron las bombas, eso está más claro que el agua. Sí, sí, Como sí. tiraron las bombas en el protectorado marroquí, lógicamente, para que se sublevara la población marroquí También, contra también, contra los también. militares, ¿no? Además lo hicieron en el momento del mercado y de hecho hubo víctimas y hubo un conato de manifestación, de levantamiento, que bueno, pues fue de una manera atajado por el visir, que colaboraba, lógicamente estaba a favor Y de que le España. dieron la primera Sí, la señor. oleada de la guerra, por eso, La ¿no? primera de todas se le da al visir. Además, era un señor de 82 años, se montó a caballo y todo. Y en fin, el hombre, bueno, Pues pues bueno, ahí. con estas cosas, con la ley de memoria democrática que se ha inventado la calle Ferraz, el Partido Sí, Socialista, pues lógicamente hablar de estas cosas no se puede por la gente, porque si a lo mejor hablas en un bar de Aragón de lo que pasó el 3 de claro, agosto de 1936 con el claro. bombardeo, dicen que estás perjudicando Sí, sí, a las personas víctimas del franquismo, ¿no? sí, Que yo víctimas efectivamente. del franquismo ya no queda ninguna. Sí, sí, Realmente todas murieron por cuestiones sí, biológicas, ¿no? Tendrían que sí, sí, tener una persona que en 1936 tenía 20 años, claro, pues hoy prácticamente tendría claro. 99, ¿no? 99 99, años. claro, nada, no queda nadie, 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 hombre, nadie. Quedan muy pocos, quedan muy Nada, pocos, ¿no? nada, está claro. Eso es Adelante, una mentira del PSOE, lógicamente, para controlar a la derecha, que es torpe, y a la izquierda para fanatizarla e iluminarla más. Pero es una efectivamente, táctica de la calle Ferraz simplemente, efectivamente. y que no tiene ninguna un criterio moral porque se Nada, manipulan desde España diciendo que para las víctimas ya, desgraciadamente, han muerto todas. efectivamente, Desgraciadamente. Las que efectivamente. murieron en la guerra, fusiladas o no, y después las que estuvieron en la cárcel, pero prácticamente han muerto todos. Nada, nada, Entonces, eso está es una visto. manipulación Claro. gravísima. Hablan de nietos y de hijos. Bueno, también hay nietos y hijos del otro lado y Sí. fueron más. No, no, Y no pero se habla de eso. no, pues Esto ya es una cosa sabemos, gravísima por parte del claro, PSOE, ¿eh? Es claro, es decir, algo no sectario, del PSOE es de González, sectario. pero sí del PSOE de Sánchez. Claro, Es una auténtica barbaridad y lo siento que lo barnicen de cualquier cosa. Hay sí, cosas que sí, es el derecho natural, que está por encima de esas cosas, ¿no? está Y los claro, que todavía creemos que existe el derecho natural pensamos que es una auténtica barbaridad, barrabasada. está claro, Es sí, una señor. barrabasada, porque hay una cosa muy clara, es que ya no hay ninguna víctima de aquella época, ¿eh? Nada, nada. No, se trata de lo que has dicho, es propaganda para de alguna manera excitar a unos y de otra pues asustar a otros y nada más. Y entran todos Exactamente. al trapo. Todos entran al ¿No? Y trapo, aparte unos y de otros. unas multas, además lo utilizan con criterio político, es decir, Claro, si el persona que tenga una ideología política, tenga una determinada ideología política y que tenga cargo, van a por él. Como ocurrió claro, aquí con, yo creo que una consejera de Aragón que tenía la bandera de 1900, que estuvo en vigor hasta 1981, la sí, bandera que se crea con el régimen sí, de Franco, pero estuvo en vigor hasta 1971, en está el claro, sistema este, y le pusieron una denuncia, ¿no? Porque, claro, claro, era claro, consejera, ¿no? claro, Entonces, claro. si hubiera sido un obrero, no lo hubieran hecho, Sí, pero señor. como era consejera, fue una de ellos. Entonces Contraria, se lo ¿no? hacían, claro. Está claro. Está clarísimo. Adelante, Pepe. Bueno, sigamos lo que dice este informe militar de 1968. Las colectivizaciones se llevaron casi siempre a cabo como medida de carácter general, si bien en algunos casos de la provincia se han hecho excepciones que indudablemente confirman los arbitrarios procedimientos puestos en práctica en la zona marxista. Igual puede decirse de la persecución soñuda a elementos
que se hallaban tildados de desafectos a su causa. Aunque las colectivaciones de referencia fueron decretadas por las autoridades locales, cabe pensar, por lo tanto, que lo hayan hecho así por inspiraciones de sus autoridades superiores. Es decir, las superiores de las locales, ¿eh? Claro, claro. Está claro, porque todo esto lo habla, es un informe de 1938, no se sabía lo que había ocurrido en toda la parte, en toda la fachada Lógico. oriental de la península, y lógicamente se ha Claro. visto, después se vería que todo esto se produce en todas las provincias ocupadas por los rojos, y es una forma de robar, Claro, prácticamente, de robar. claro, claro, Y como ese efectivamente. dinero se marcharon para México, para Francia, y pues así, es una cosa que fue un auténtico expolio, ¿no?, de la Está izquierda claro. española, Sí, señor. del origen de la izquierda española, ¿no? Claro. Creo que está bastante claro Nada, y es así. clarísimo, clarísimo. Adelante. Y esto es lo que hay, vamos. Y ahora vamos a analizar, pues, el informe resumen del fiscal Ajá. instructor de la causa penal, que es del año 1949, ¿no? Vale. Vamos por partes, iremos comentando, y es así, porque esto tiene que saberse, ¿eh? Vamos a empezar. Es un informe de 23 páginas. Vamos a ir despacio, me puedes preguntar lo que sea. Vale. Empieza el informe de la Fiscalía del año 1949 con un apartado titulado El orden público de la provincia durante los meses precedentes al alzamiento nacional, que ya hemos comentado por encima, al inicio. Dice así: Efectivamente. si bien desde el advenimiento de la República se produjeron en esta provincia alteraciones del orden como consecuencia de agitaciones políticas, y así, por ejemplo, en noviembre de 1932, en Calatayud, una huelga de los azucareros generó en general revolucionaria, teniendo que intervenir fuerzas de asalto de Zaragoza que tuvieron eclosión con los revoltosos, cruzándose disparos y resultando heridos. En 1963, como hemos comentado, el mes de abril, la CNT impuso otra huelga general. En diciembre del mismo año, los extremistas iniciaron un movimiento revolucionario intentando incendiar las iglesias y conventos de la ciudad de Calatayud, quemando el santuario de Santísima Virgen de la Peña, patrona de la localidad, Sí, el señor. 29 de abril, y en 29 de abril de 1934 hizo explosión una bomba de gran tamaño en la plaza de Ballesteros, colocadas por tres destacados extremistas que fueron condenados por tribunales judiciales y luego libertados por la amnistía de 1966, cuando el Frente Popular se apoderó del poder en 1966, ¿no? Claro. En la capital de Zaragoza, estos desórdenes públicos se producían casi continuamente, y así puede señalarse el bárbaro atropello cometido por los extremistas, protegidos por la fuerza pública, a la salida de un acto de eleccionista en el frontón aragonés en que intervino Urraca Pastor. Las explosiones de las bombas colocadas en edificios públicos y domicilios de particulares destacados como personas de derechas eran cotidianos. También existieron intentos de incendio de iglesias y conventos, teniendo que abandonar los mismos vestidos de seglares, muchos religiosos, incluso de clausura. Las colisiones entre elementos revolucionarios y la fuerza pública abundaban, y los atropellos que se cometían contra el derecho de propiedad y otros derechos fundamentales estaban a la orden del día. Claro. Pero fue a partir de las elecciones del 16 de febrero de 1966 cuando se produjo tanto en la capital como en las demás ciudades y pueblos una gran excitación política motivada por la propaganda activa que ejercían las organizaciones de extrema izquierda. En todos los pueblos, aun en aquellos, muchos por cierto, en que habían conseguido mayoría las derechas, fueron nombrados ayuntamientos del Frente Popular, los cuales presionaban a los elementos indecisos para que fueran sus colaboradores. Esto tú ya lo sabes perfectamente, Sí, hombre. lo conoces, cómo se procedió, cómo se manipularon todos los ayuntamientos desde el punto de vista administrativo mediante Sin duda. decretos Sin duda. que establecieron nuevas comisiones gestoras. De tal Efectivamente. forma, las corporaciones municipales se convirtieron en centros políticos, manejando los resortes de autoridad para realizar propaganda partidista al servicio de los diputados de izquierda y directivos de las organizaciones del Frente Popular. Muy bien. Eso es verdad. Naturalmente que todas estas actividades políticas se reflejaban inmediatamente alterando el orden público, viviéndose en completo excitación con huelgas, alborotos, manifestaciones en las que abundaban los insultos y amenazas a las derechas,
coacciones a las personas de orden, encarcelamientos injustificados y hasta asesinatos por cuestiones políticas. Qué Se barbaridad. sustituyeron cargos del Estado por elementos afines presentándose ante los organismos públicos denuncias falsas para justificar los hechos. Se obligaba a los curas párrocos de muchas localidades a que abandonaran su residencia, cerrando la iglesia y realizando otros actos con destrucción de campanas para suprimir toda idea religiosa. Se prohibieron en muchos pueblos que los entierros se verificasen con los rituales religiosos de costumbre. Se cometieron vejaciones sin cuenta con las personas detenidas, se detenía a cuantos individuos se conocía como pertenecientes a Falange y con frecuencia se desataban los círculos tradicionalistas y obreros. Los ferroviarios del Ferrocarril Central de Aragón se declararon en huelga, originando con ello el consiguiente perjuicio a la provincia. Los elementos socialistas y comunistas presionaban fuertemente sobre las autoridades, consiguiendo a veces intervenir en registros domiciliarios. Se organizaban e incrementaban constantemente las milicias socialistas, realizando toda clase de alardes, desfiles y provocaciones, instruyéndose descaradamente para la revolución y la lucha en la calle, dictándose públicamente normas que aparecían en los periódicos para actuar con la mayor crueldad, sin piedad y por el terror en el momento oportuno. Esto es muy grave lo que es aquí por la Fiscalía. Claro, claro, claro. Es que es lo que había, es que es lo que la gente no se da cuenta. Había un gobierno ilegal por el pucherazo, pero además ilegítimo porque estaban parando una violencia política, una revolución en ciernes. Claro, sí es Pero así. los socialistas armándose y preparándose para la revolución, ¿eh? Y Efectivamente. explicando por sus periódicos a cometer crueldades. Después ocurrió lo que ocurrió. Claro, 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 Pepe. Esa es la Después consecuencia. ocurrieron las barbaridades que ocurrieron. Pero lo que dice aquí Claro, la Fiscalía es muy importante, es muy claro, importante. claro que sí. Adelante. Se mutilaban y titulaban al mismo tiempo los institutos armados, confirmando los cargos y mandos de confianza a los más desprestigiados, incluso a los expulsados por tribunales de honor, mientras se perseguía y vigilaba los más actos y de más limpia ejecutoria militar. Se procuraba desprestigiar por todos los medios al ejército o incluso en los periódicos locales. Aparecían los más graves y soeces insultos contra los militares o el honor de sus familias, con la tolerancia o beneplácito del gobierno. Se iba francamente también a la socialización Claro, del CASN y cuerpo de sus oficiales. Se relajaba más y más la disciplina militar y se sembraban las ideas subversivas en los cuarteles, introduciendo hojas de propaganda anárquicas en ellos o repartiéndolas a las puertas de la salida de la tropa. Esta es la razón por la cual el Servicio de Información de Aragón, del Ejército, encontró algunos de estos documentos que Southward dice que eran sí. invento y la izquierda que era invento de las derechas. Sí. No, no, de invento nada. Estaban Y perfectamente actuaba el informados, Servicio de claro. Información del Ejército en la sección Claro, especial de estos documentos y fotografías y todo, los tuvo la claro, Capitanía General de Zaragoza, tuvo conocimiento de ello antes claro, de la claro. Por eso el general Cabanellas se adhirió a la sublevación. Claro, claro, porque estaba Era clarísimo. republicano, pero era una persona de orden. Claro, todas las capitanías generales tenían su servicio de información militar, como se ha tenido siempre, se tiene ahora, y estaban informadas de todo eso. Es que es evidente, era su trabajo, entre otras cosas, Sí, Pepe. pero parece que esto salvo y Sí, compañía no, no saben lo que es el Servicio de sí, Información del Ejército, no no, tienen ni idea. eso, no, 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 no ha existido nada, ni el servicio de información, ni las listas, Claro, ni los papeles, claro. digamos, no ha existido nada, no ha existido nada. En Zaragoza, donde residía la directiva. Bueno, hay una línea en el pueblo de Salavá, se encontraron listas y armas, ¿eh? Ya lo Claro, sí, comentaremos más claro, sí. adelante. Pero Está todo, exactamente. todo preparado, Fíjate que claro, esto, en el último capítulo hemos claro, hablado de lo que ocurrió en Navarra, que se encontraron varias listas, ¿no? claro, En Navarra claro, también hubo listas, en todos los sitios había claro. listas Todos los preparadas, sitios, un todos. poco preparadas por socialistas, sobre todo. Claro, claro, porque era En una Zaragoza, donde revolución. residía la directiva nacional de la CNT, se congregaban los extremistas más calificados de toda España, con cualquier motivo, y principalmente los domingos, no cesaban de llegar trenes y caravanas de Cataluña, Madrid, etcétera, con masas fanatizadas, exhibiendo banderas y emblemas comunistas y campando por sus respectos. La intranquilidad no podía ser mayor que el relajamiento de la disciplina social absoluta Claro, y el panorama de la ciudad con la más trágica inseguridad para el honor. Pizzas y haciendas ofrecía el más poderoso aspecto de anarquía y desesperación.
sí, señor. Los organismos sindicales y políticos afectos a la situación podían cometer y cometían los mayores atropellos, viviéndose en el mayor desamparo ante la pasividad o complacencia de las autoridades. 14 de abril de 1936, en el desfile militar, un grupo de chusmas situado frente a la tribuna. Esto de chusma no lo digo yo, lo dice el Sí, informe de la sí, no, Fiscalía. no, está claro, está claro. Pues digo, repito, el 14 de abril de 1966, un grupo situado frente a la tribuna se dedicó a insultar a algunos oficiales que desfilaban al objeto de provocar altercados. En junio de 1966 circularon por los centros oficiales impresos y reproducciones fotográficas de las instrucciones para el golpe marxista que estaba preparándose ¿Ves? y que Claro, se haría llegar cualquier día. Esto claro, lo constata la Fiscalía en el año 1949. claro, claro. En junio de 1976, repito, para estas personas que están drogadas por la propaganda Sí, política, señor. circularon por los centros oficiales militares, ¿entiende? Impresos y reproducciones fotográficas de las instrucciones para el golpe marxista que estaba preparándose y que se veía llegar cualquier día. Esto también Claro, se hace constar específicamente en algunos documentos de la causa general con carácter particular. Y claro, si tenemos tiempo, los comentemos. claro. Es En estas así. instrucciones, nos sigue el informe de 1949, se veía el bloque, digo, se preveía el bloqueo de cuarteles, el asesinato de los oficiales a salir de sus domicilios, la inutilización de los depósitos de víveres, etcétera, etcétera. Claro, claro. Gravísimo. Gravísimo, pero además todo premeditado, con alevosía y preparado. Pepe, si es que esa era la realidad anterior a los meses anteriores al 18 de julio. Por eso se produce un alzamiento, porque no cabe duda de que es o tú o yo. Es que en definitiva, prácticamente en muchos sitios era así, o tú o yo, antes que vengan a Sigamos. buscarme. Claro, Sí. Así pues, a la labor demoledora de la República y el periodo de grave agitación durante la propaganda de las elecciones siguió, con el advenimiento del Frente Popular, la más intensa destrucción claro, de todos los valores morales y espirituales del país y los más vergonzosos ataques contra la unidad de la patria, cuya sovietización se anunciaba y se realizaba a bombo y claro, platillo. Se habla de claro. sovietización, lo que Efectivamente. siempre hemos entendido nosotros en varios libros y obras anteriores. Sí, señor. Es En esta decir, circunstancia llegó el 17 de julio, grupos numerosos del Frente Popular vigilaban los cuarteles en el Ayuntamiento de Zaragoza y en otros centros estaban distribuyendo armas y municiones en gran cantidad a la chusma. 17 de julio, claro, antes de sublevarse el ejército de África. claro, claro, claro. Sí, es así. La sovietización, hay que explicarlo, que implica la puesta al servicio de una potencia extranjera como entonces era la URSS. Cuidado, eso es traición también, ¿eh? O sea, es Claro, es impresionante. tradición y sobre todo desde el punto de vista militar con el Código Claro, Civil Militar y las claro, leyes militares. Por eso claro, los militares de Zaragoza, aun siendo republicanos y con antecedentes en la claro, masonería, como era el caso del general Cabanellas, claro, se adhirieron al plan de Mola y se claro, sublevaron. claro, efectivamente, porque eran Porque ellos, españoles. aparte de saber, vieron la documentación Claro, y bien observaron la calle, la atmósfera, y el servicio de información les dio más detalles de lo que se claro, estaba claro, preparando. claro, claro, efectivamente, sí, señor. Ahí está la clave, Pepe. Adelante, nos quedan 5 minutos, Pepe. El movimiento nacional en la provincia. A las 7 de la tarde del día 17 de julio de 1966 se tuvo noticias por el propio gobierno de que se había sublevado la guarnición de África. Esto no es verdad, porque yo creo que sí, fue el 17 de julio, sí. Sí, sí, Pocos días antes, el día 13, había sido vilmente asesinado por agentes del gobierno en sí, Madrid el gran patriota Calvo Sotelo, con lo que los elementos de honor estaban deseosos de lanzarse con cuantos medios fueran precisos a rescatar a la patria en trance de muerte. Desde el día 6 de julio estaban dispuestos los elementos que preparaban el glorioso movimiento en Zaragoza, con el objeto de lanzarse en la ocasión propicia el Día Rojo, que se pensaba que era el 1 de agosto, previsto por los enemigos de la patria para la bolchevización de España. Así claro, pues, no nos ha de extrañar que en la misma noche del 7 de julio se acuartelaron voluntariamente los 4 a 5 partes de la oficialidad de Zaragoza. De claro, Pamplona se recibió el plan de operaciones y la minuta declaración del estado de guerra. El plan consistía en sofocar rápida y enérgicamente la oposición que se encontrase en las capitales con guarnición y con columnas motorizadas en los demás pueblos. Se calculaban necesarios 2 o 3 días para sofocar la oposición que pudieran encontrar en la región, y participación esta debía salir para Madrid una columna. En dicha día del 17 de julio, en el cuartel de Castillejos, muy importante, ¿eh? sí, señor. Muy importante, Zaragoza, en Castillejos de Torrero, fueron congregándose los afiliados de Franco,
y paisanos entusiastas del movimiento en el parque de artillería, se trabajó febrilmente para poner los cerrojos en los fusiles que por una orden ministerial del gobierno de la República habían sido quitados. Ojo Sí, con esto, sí. Pero además, ojo con sí, esto, sí, 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 sí. ojo que esto es muy grave. Un orden ministerial del gobierno republicano había dado orden de que se quitasen los cerrojos en los fusiles Sí, sí, sí. para que los militares no pudieran defender el orden. Claro, claro. Pero eso se hizo en todas las capitanías. La orden era general para todas las capitanías, ¿eh? Claro que Esto sí. es gravísimo porque era dejar a los soldados sin armas Claro, frente a los revolucionarios que estaban recibiendo armas, como claro, hemos comprobado. efectivamente. Claro, claro, efectivamente, efectivamente. Así Esto es. es gravísimo. Entonces, desde el ministerio se colaboraba con un Claro. levantamiento de tipo socialista, siguiendo el esquema de la Unión Soviética. Claro, Esto es gravísimo efectivamente. lo que se hace Claro, aquí, claro, claro, claro. Es la puesta al servicio de una Es una potencia continuación de extranjera. una información, insisto, una información que hace Claro, la Fiscalía, claro. fiscales que no vienen del ejército, que son No, fiscales no. que investigan Claro, delitos y aquí hacen constar realmente claro, que se había recibido una orden. No, es que claro. se había cumplido una orden Sí, sí, mandada desde el Ministerio de Madrid para sí, que se quitasen los cerrojos en los fusiles. efectivamente. Es Con así. lo cual hacían inservibles los fusiles y como consecuencia de ello las Claro, Fuerzas Armadas, claro, de los rojos, pues entre las fuerzas no, los claro, sindicatos, las comités claro, socialistas que claro. tenían armas todas, armas largas, armas cortas, podían adueñarse de las poblaciones. Esto es gravísimo y esto demuestra es que no solo era el Partido Socialista, sino que había gente dentro del gobierno que colaboraba en la revolución. Efectivamente. Ese es el tema. Ahí está. Esto es gravísimo lo que se está diciendo aquí por el informe Sí, señor. de la. Sí, señor. Muy importante. Pepe, nos quedamos sin tiempo. Apenas un minuto. Lo dejamos Y aquí. decimos simplemente que grupos del Frente Popular vigilaban los cuarteles y al salir patrullas de soldados para acompañar a sus cuerpos, a los oficiales que aún no se habían incorporado, a aquellos grupos se les comunicaba al gobierno civil. Esto lo sabes tú por Claro, parientes tuyos de la claro, zona de Marruecos, ¿no? claro. Efectivamente, efectivamente. Así es. Todo No esto es muy solo ocurrió en Zaragoza, importante. sino también en Marruecos. En Marruecos. Esto es lo que hay que decir, Pepe, esto es lo que hay que decir. Hay que rescatar esa memoria histórica de verdad, la verdad histórica, porque es que si no, seguimos como estamos y vamos a estar todavía peor, claro. José Piñero Maceiras, muchas gracias, José. Seguiremos, Muchas ya gracias. estamos en Aragón, tremendo, nos queda mucho por delante, pero hay que hacerlo y hay que cumplir, es nuestra obligación. Y tu obligación como investigador, rescatar todo esto. Un abrazo muy fuerte, José. Bueno, un abrazo y un saludo a todos los oyentes. ¿De acuerdo? Un Hasta la abrazo. próxima.